La crisis ambiental nos alcanzó dejándonos ver las consecuencias del terrible crecimiento de la contaminación, este crecimiento desmedido, la falta de protocolos, la ineficiencia de las autoridades, las soluciones improvisadas y los recortes presupuestales han abonado al problema de raíz. Víctor Manuel Toledo logrará poner en orden la Secretaría del Medio Ambiente. Las medidas impuestas ante las contingencias traerán consigo nuevos problemas. ¿Cuáles serán sus alcances? ¿Lograremos revertir los efectos de la contaminación en México antes de que sea demasiado tarde? Yo soy Magda Bastida, les doy la bienvenida. Quédense conmigo, eso es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. Para este primer bloque en A Fondo hablaremos acerca de si la contingencia ambiental agarró desprevenidas a las autoridades y a los ciudadanos o si realmente era un tema que ya se venía gestando. ¿Qué tan preparados estábamos para ello? Además hablaremos de la ineficiencia y de los recortes presupuestales que se han presentado pues a raíz de las nuevas disposiciones tomadas por parte del gobierno federal. Para el tercer bloque hablaremos acerca de los delitos ambientales, cuáles son las consecuencias y los alcances que han tenido cada uno de ellos. Y para terminar, cómo se pueden revertir los efectos de la contaminación y de esta contingencia a la que México ha sido sometido. Con eso empezamos, esto es A Fondo. Para este programa le doy la bienvenida a nuestros invitados hoy. Se trata de Paula Jimena García. Ella es química y también divulgadora científica. Te doy la bienvenida, Paula. Qué bueno que nos acompañas hoy. Muchas gracias, Marta. Además, también se encuentra con nosotros Iván Zúñiga. Él es gerente de bosques de World Resource Institute. Bienvenido. Hola, gracias. Finalmente, Gabriela Monroy, coordinadora de Relaciones Institucionales del ICLEI. Gracias por la invitación. Oigan, pues qué bueno que nos acompañan porque realmente el tema de la contaminación, el tema de la contingencia ambiental a la que México se tuvo que enfrentar, principalmente en los estados que forman el centro del país, pues ha sido bastante preocupante para la ciudadanía y se han tenido que tomar algunas medidas emergentes. A mediados de mayo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis fue cuando declaró esta contingencia extraordinaria por ciertas partículas que prácticamente no estábamos acostumbradas o por lo menos no los teníamos en el radar. Las partículas PM2.5. ¿Fue realmente extraordinaria? ¿Estábamos preparados para ellas? ¿Es nuevo o es un problema que ya viene desde hace tiempo? La contaminación por las partículas PM2.5 no sucedió por primera vez en mayo. O sea, eso es uno de los contaminantes que siempre existen en el aire de la zona metropolitana del Valle de México y en muchas otras ciudades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera que la contaminación por partículas PM2.5 es la principal causa de contaminación en el mundo en general, porque además puede ocurrir en zonas rurales o urbanas. ¿Ah, porque pueden tener origen tanto en la combustión de las gasolinas y combustibles, como también por incendios, que fue lo que pasó ahora. Entonces, no es algo nuevo, parecía nuevo para nosotros, porque aquí en la zona del Valle de México siempre la contaminación era por ozono. O incluso ni siquiera pensábamos por qué era, solo decíamos, está muy contaminado, va a haber contingencia. ¿Se contaba ya con una medición de este tipo de partículas? Porque me queda claro que, por ejemplo, se vienen haciendo estas mediciones de partículas contaminantes desde 1988 y después crece el número de partículas, hablamos de las PM10 más tarde, 10 años después, 1998 aproximadamente, si no me falla el dato. Entonces, ¿por qué hasta ahora volteamos a ver estas partículas 2.5? Pues en realidad tiene que ver por las condiciones ambientales, ¿no? Porque enfrentamos una temporada de sequía, una temporada en la que es normal que los incendios forestales estén presentes en nuestro país, pero no es normal que hayamos tenido tantos incendios forestales y que de alguna manera su atención haya tenido algunas dificultades, ¿no? Entonces, las condiciones por la temperatura que enfrenta la ciudad, la falta, ¿no?, de cierta circulación en el aire, es decir, las condiciones ambientales más las partículas generaron que esta contingencia tuviera la calidad extraordinaria y se debieran tomar medidas al respecto. ¿Reaccionaron adecuadamente las autoridades, Iván? Porque pues hay quienes critican que se tardaron más de 5 días en declarar la contingencia. Sí, mira, yo creo que tenemos que diferenciar las dos partes de la contingencia. Una es la parte de salud, de calidad del aire, que como decía Paula, siempre está presente ahí, rebasó los límites y donde no se tenía un protocolo de actuación.
¿no? Entonces creo que esa es una parte. La otra parte es la de los incendios, que si lo vemos, teníamos, digamos, o mantenemos permanentemente una cantidad de contaminantes en la atmósfera, y con los incendios que se dieron y con la poca variabilidad de vientos dentro de la zona metropolitana, no se dispersaron los humos, entonces digamos que se rebosó ese vaso que teníamos lleno de contaminantes, lo aumentamos un poquito, rebosó y se creó la contingencia. En la parte de salud creo que pues lo que necesitamos es generar un protocolo, creo que ya está ahorita en marcha precisamente. En la parte de los incendios, las autoridades sí reaccionaron a tiempo, pero como decía también Gabriela, las condiciones climáticas pues hacían muy difícil estar controlando incendios por todos lados. Pero pues, ¿qué tan a tiempo reaccionaron las autoridades? Porque estamos hablando de que la Comisión Ambiental de la megalópolis, vamos a reducirlo un poco a la CAME, pues estuvo acéfala desde febrero del 2019, ¿no? Su titular, Víctor Páramo, fue nombrado el 15 de mayo durante plena contingencia. Entonces, realmente, ¿qué tipo de medidas preventivas o de soluciones o planes se estaban teniendo para evitar que una situación así sucediera, o pues para empezar a medir un poco las consecuencias de lo que ya conocemos que es la contaminación? Definitivamente nos agarró con los dedos en la puerta esta contingencia, y lo que sí yo creo que estuvo muy mal es no haberla previsto, porque ya sabíamos las condiciones de estiaje, el incremento en la temperatura que venía dándose en los meses anteriores, entonces definitivamente creo que ahí sí faltó previsión. Una de las cosas que llama la atención, y se los menciono particularmente en el Valle de Toluca, que es de la ciudad en donde radico. La ciudad de Toluca es la segunda ciudad más contaminada a nivel nacional, y de pronto no se han puesto los ojos realmente sobre las circunstancias que vive la capital del Estado de México, y los protocolos de actuación ante este tipo de contingencias pues sí se aplicaban directamente en el Valle de México, pero por la colindancia directa con la Ciudad de México. Ayer justamente fue implementado o fue publicado a través de la Gaceta Oficial de Gobierno ciertas medidas que se van a comenzar a tomar. Pero recaemos en el mismo punto. Tal parece que las autoridades no estaban previendo los alcances que pueden llegar a tener la contaminación dentro de todo esto. ¿Hasta dónde nos vamos? Y bueno, ¿qué tan eficientes pueden estar siendo todas estas medidas dispuestas por los órdenes gubernamentales? Pues primero yo creo que hay que hacer esta distinción entre el hecho de que haya contingencia. Bueno, normalmente lo asociamos con que está muy contaminado, pero entonces no hay contingencia y nadie se preocupa. Y parece que eso es algo que todo mundo lo tenemos como muy asumido, pero incluso las autoridades. O sea, eso es algo que me pasa porque yo doy clases y a mis alumnos, cuando yo les hablaba de los niveles máximos y esto, entonces cuando yo les hablaba de que el 100 era donde ya era preocupante el nivel de algún contaminante, hablando del índice de calidad del aire, me decían, bueno, entonces si está en 98 está bien, no está contaminado. No, entonces prácticamente estas ciudades, Toluca y toda la zona del Valle de México, siempre tenemos estos contaminantes, siempre las partículas suspendidas, el ozono, los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, y se están monitoreando. Entonces sí es muy grave que el hecho de que se estuvieran monitoreando, se conocieran las condiciones climatológicas, se conociera que incluso iba a haber la probabilidad de que hubiera muchos incendios, no se hubiera previsto que podía pasar esto. Bueno, que más adelante vamos a centrarnos un poco en el asunto de los incendios, porque ahí hubo una declaración bastante escandalosa en donde pues Kumamoto decía que los incendios, o el 50% de los incendios generados en Jalisco, habían sido incendios provocados, ¿no? Y que podían estar relacionados con el crimen organizado, pero eso lo vamos a hablar ya para el tercer bloque. Vamos calentando los motores y vamos hablando. A nivel nacional, el problema de la contaminación es permanente, y no nada más tenemos contaminación del aire. Y si nos enfocáramos en la contaminación del aire, Monterrey es la ciudad más contaminada. ¿Qué se ha hecho en aquellos lares de la República Mexicana? Justo me parece que esta contingencia extraordinaria evidenció gran parte de la localización geográfica, es decir, tuvimos un tiempo para sentarnos y meditar, bueno, ¿quiénes son los actores involucrados? ¿Quiénes sí se han visto afectados? La gente tuvo mayor acceso a información, porque de pronto tener acceso y ver, digerir esta información es complicado. Y algo que rescato de este estado extraordinario, de esta contingencia, es que de pronto
se pensó en que la zona metropolitana no solo era la Ciudad de México, que existían ciudades como Toluca, que existían municipios conurbados que también representaban o que también marcaban a nivel de contaminación estas partículas, ¿no? También otras ciudades por incendios, porque los incendios no solo pasaron en algunas delegaciones de la Ciudad de México, se ubicaron en otros territorios a nivel nacional. Entonces, me parece que fue una oportunidad y se evidenció que definitivamente, hablando de contingencias, se debe pensar en otras regiones geográficas, en otros actores, tanto desde el gobierno federal, sí, jefa de gobierno, pero también municipios, también gobernadores, ¿no? ¿Qué están diciendo esos actores que han hecho? No lo han hecho, ¿no? Y que me parece una situación bastante preocupante. Ahora bien, como ciudadanos yo creo que siempre tenemos la gran duda de decir, bueno, el verdadero problema son nada más las chimeneas andantes, estos camiones de carga o bien el transporte público o los propios vehículos que están generando tanta contaminación, o cuál es el verdadero origen de todas estas partículas que nos están asfixiando. Pues las partículas suspendidas, o sea, las PM10 y las PM2.5, sobre todo las PM2.5, que quiere decir que son más pequeñas de 2.5 micras, y eso es muy, muy pequeñito. O sea, un cabello tiene el diámetro de 60 micras, esto pues es muchas veces más chiquito. Entonces, esas tienen origen de dos formas. Sí se producen a partir de las emisiones de los coches, ya sea que produzcan directamente en estos, cuando vemos este humo que sale de algunos, sobre todo transportes, como camiones y esto, pero también algunos de los contaminantes que emiten los coches, como los óxidos de nitrógeno, pueden generar en reacciones con la luz del sol partículas PM2.5. Entonces, sí hay un componente muy grande de los vehículos que producen estas PM2.5. Pero hasta ahora, hasta esta ocasión, por lo menos aquí en el Valle de México, no habían sido el principal contaminante. Nuestro principal contaminante siempre había sido el ozono, que también se produce a través de reacciones con la luz del sol y con las emisiones de los coches. Pero en esta ocasión sí fue extraordinaria la situación, porque pues a lo que se produce ya normalmente con los transportes y con la industria, e incluso con las emisiones que producen la combustión de gas en las casas y esto, se sumó la producción de estas partículas con los incendios. Iván, déjame preguntártelo, preguntártelo así, y con esto nos vamos a ir al corte. ¿Qué tan eficientes son las medidas dispuestas por los gobiernos, principalmente en un programa que muchos catalogan como obsoleto, el Hoy No Circula? Mira, soy sincero, yo creo que tiene sus pros y sus contras este tipo de medidas. ¿Por qué? Como lo sabemos ya, se incentiva la compra de un segundo, de un tercer, de un cuarto auto, entonces tenemos más vehículos circulando, más días a la semana. Entonces, pero sin embargo, un Hoy No Circula bien aplicado, bien diseñado, también puede disminuir la cantidad de contaminantes que se emiten por cada unidad. Endurecieron las medidas ante contingencias extraordinarias. Entonces, yo trataría de poner un poco más en grises este tipo de medidas y ver exactamente cómo tenemos que diseñarlas adecuadamente para que cumplan con los objetivos que queremos de disminución de los contaminantes. O sea, lo que me estás queriendo decir es que no están diseñadas adecuadamente pese a estas modificaciones que podemos mejorarlas. Yo lo que diría es que podemos mejorarlas mucho, de hecho se están haciendo cambios en los últimos años, el holograma 2 en la Ciudad de México, el 1, el 0, el doble 0, en fin. Lo que estamos haciendo es modificando y mejorando el diseño de estos programas, ¿no? ¿Para qué? Para lograr la disminución de los contaminantes en el tiempo. ¿Se puede mejorar y se puede tener una consecuencia a favor? Se debe mejorar y se debe buscar un mejor escenario. Sí se puede. Se debe. Se debe. Poder lo pones entredicho y eso me aterra un poco. No, en realidad me parece que deben buscarse esos escenarios en los que sí se logre. No es una opción tener mala calidad del aire, tener contingencias frecuentemente. No es una opción. No es una opción tener mala calidad del aire. Con eso nos vamos al corte y al regresar, ineficiencia y recortes. ¿Qué pasó ahí, caray? Con eso volvemos. Ineficiencia y recortes serán las causas de esta tremenda contingencia en la que se encuentra sumido México, porque no nada más son 2 o 3 ciudades del país. A nivel generalizado se vive un importante nivel de contaminación y nos estamos acabando incluso los pulmones de nuestro país. Pero el gobierno federal ha dado la suficiente importancia a los temas ambientales, ha invertido lo suficiente, hubo un recorte presupuestal de casi el 50%.
¿Qué opinión les merece al respecto? Mira, el recorte presupuestal al sector ambiental definitivamente no nos ayuda para nada a mejorar la sustentabilidad del país. Y no nada más en términos de contaminación, sino en términos de calidad del agua, en términos de gestión de residuos, conservación de diversidad biológica, en fin, es todo un combo, todo un grupo de variables sobre las cuales está afincada nuestra calidad de vida. Es decir, pensemos si no tuviésemos agua, o agua accesible, o agua de calidad, o si no tuviésemos bosques y selvas que de alguna u otra forma nos proveen materiales de construcción, otras materias primas para medicamentos, que son pues hábitat. Es que no fue poca cosa, no estamos hablando de 1.200 millones de pesos del presupuesto de este año para la Comisión Nacional. Así es, y miren, algunas cifras. La Comisión Nacional Forestal, el presupuesto, si le quitamos la inflación, este es el presupuesto más bajo desde que nació. Es decir, nació en 2001, su primer presupuesto fiscal fue 2002, y en este año estamos por debajo de lo que recibió en su primer año. Si vemos con la Profepa, es lo mismo. Si vemos, por ejemplo, la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, pues se encuentra a niveles presupuestales del año 2005, cuando ahora tiene más del doble de hectáreas, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos, que tiene que estar vigilando, revisando, necesita hacer programas con la gente que está en campo para la vigilancia, la conservación, el uso sostenible. Entonces, a lo que voy es, el recorte presupuestal a todo el sector ambiental está poniéndonos en jaque. ¿Es una emergencia ambiental en el país? Me parece que es un momento para reflexionar, ¿no? Porque el no invertir en el presente implica que estamos negando oportunidades en el futuro. Ya lo dicen Naciones Unidas, ya lo dicen diversos informes, ya se nos dijo y se nos advirtió, ¿no?, que si no invertimos en acciones para frenar el cambio climático, para atender situaciones ambientales que van a afectarnos, que nos están afectando, nos estamos cerrando la puerta para adaptarnos, nos estamos cerrando la puerta para tener una mejor posibilidad de actuar. Entonces, si no declaramos de alguna manera acciones contundentes y si no reflexionamos sobre que lo que no hagamos ahorita va a tener costos inimaginables en el futuro, bueno, no estamos atendiendo correctamente los retos ambientales. Me parece que el asunto de la contingencia ambiental vivida en estos días fue solamente un pretexto para volver a poner en el reflector la dinámica de la contaminación ambiental que de manera generalizada estamos viviendo en el país, pero una situación que sin duda preocupa bastante por lo que representa económicamente hablando para el sector turístico, es la llegada del sargazo a las playas mexicanas. Ante esto, tampoco ha habido un pronunciamiento real por parte del gobierno federal. Se dijo que se tiene que atacar el problema, pero vimos en su momento una secretaria del Medio Ambiente pues que estaba omisa y que también te puede llevar a pensar que pudo haber sido un factor para que tuviera que presentar su renuncia y no precisamente el hecho de que haya retrasado un vuelo. Sí, de hecho, ella, su primera aparición que tuvo en esta, a mí sí me gustaría llamarla emergencia ambiental. O sea, yo creo que sí tuvimos una emergencia ambiental que va más allá de las medidas de contingencia en un lugar u otro. O sea, sí tuvimos una emergencia ambiental como tal en el país. O sea, no fue algo localizado en un lugar y nos dimos cuenta, ¿no? Todos, que sucedía en Puebla, tenían muy mala calidad del aire, en Monterrey, en todos lados, ¿no? En muchos lugares donde parecía que ahí no pasaba nada. Pero la secretaria, la exsecretaria del Medio Ambiente, ella apareció como 6 días después de que ya estábamos en esta emergencia ambiental, que no nada más competía la Ciudad de México, y ella lo que dijo es que ella había estado ocupada atendiendo el problema del sargazo. Pero realmente no hubo ninguna solución en eso, no hubo ninguna solución en esto otro. Era un buen pretexto. Y al final ya ella no es la secretaria, ¿no? Entonces sí parece que era... Sí fue una yo creo que sí fue omisa ella en su actuar como secretaria mientras lo fue. ¿Y pudo haber sido una consecuencia entonces para que presentara la renuncia o le pidieran la renuncia? Ya podríamos especular que sí, pero... ¿Tú qué dices, Iván? ¿Qué opinas al respecto? Cuéntanos, ¿por qué? No sé si ese fue pretexto o no. O sea, tú dices si fue el retraso del vuelo y no el sargazo en las playas, ¿no? Es una de esas. Pero miren, hay un tema que ahorita pusimos sobre la mesa que yo creo que es bien importante, el tema de la emergencia-contingencia. Con el tema del cambio climático, o al menos los cambios en los patrones de lluvias y temperaturas, que no sé si podemos llamarlo cambio climático necesariamente, lo que sí vamos a ver es que cada vez vamos a tener más emergencias. Eso lo podemos prever desde ahora. Entonces, la falta de inversión
en temas A ver, no me espantes, ambientales, vamos poniendo los nos puntos ponen sobre riesgo. las IES, ¿no? Ajá, A ver, sí. emergencia versus contingencia, y vamos a poner un factor que diferencie cada una de las cosas. Mira, lo que estamos haciendo es cambiando tanto la capacidad de los ecosistemas para detener esas contingencias, que lo que estamos provocando es un mayor riesgo en el tiempo. Es decir, estos cambios en los patrones de lluvias, el estiaje que mencionaba El calor Gabriela, de la patada que se siente y últimamente. y ¿no? el incremento en la temperatura que estamos viendo ya, estábamos analizando hace unos días ahí en el World Resource Institute, el incremento en las temperaturas en la zona metropolitana. El promedio que hemos visto en los últimos 21 años es aproximadamente como de 1.5 grados en las ciudades. ¿Eso qué significa? Incremento anual. Es un incremento en los 21 años ok. últimos. Entonces, pero si nosotros tenemos 1,5 grados más de No, temperatura, no me estamos espantes, me enfermos. imaginé como pollo rostizado, ¿no? Estamos enfermos si tenemos 38,5 de temperatura. Lo mismo le pasa a los ecosistemas. Suena poquito 1.5 grados, pero ecológicamente, en términos de funciones Es y de muchísimo. estructura, es mucho, porque aparte es un promedio. Entonces, lo que estamos haciendo es cada vez más diluyendo la capacidad de los ecosistemas para enfrentar esos cambios. Entonces, lo que podemos prever es más riesgos, más emergencias, más contingencias en el tiempo. Entonces, aquí hay un tema que se llama adaptación y prevención, que desde el sector ambiental se ha buscado atender en los últimos 15, 20 años. Es decir, ¿qué hacemos para conservar nuestras áreas naturales? ¿Qué hacemos para conservar las cuencas hidrológicas? ¿Qué hacemos para conservar los bosques y selvas? Y si no invertimos en eso, pues yo no sé, es como si no invirtiéramos en infraestructura en las ciudades. ¿No te parece, Iván, que más allá de un tema de inversión también es la famosa frase de la falta de voluntad política? Y lo digo porque podríamos hablar, por ejemplo, de la cuenca del río Lerma, en donde de pronto ves un río que prácticamente está muerto. Así es. Entonces, cuando se ponen a platicar expertos, como en este caso ustedes, que saben perfectamente y conocen muy bien el tema, de qué tanta posibilidad existe de limpiar el río Lerma, pues resulta imposible si los municipios no se ponen a hacer su chamba de manera individualizada, porque no solamente es el Totalmente tema de de las acuerdo. industrias, Así sino es. son las descargas orgánicas, ¿sí? Desechos humanos, que provienen de cada uno de los municipios y que el municipio en sí mismo, en su propia célula, pues no está haciendo su chamba y por lo tanto no se Así está es. limpiando el río. Y fíjate, esto que mencionábamos, los recortes en el presupuesto a las instituciones, junto con la dilución de toda la normatividad, las regulaciones y las leyes ambientales que hemos visto en los últimos 8 años, más o menos, eso nos da una menor capacidad para atender y prevenir todos estos problemas. Bien. Gaby, te veo ya con la idea y pues te dices, si no la noto se me va. Perdón. Sí, bueno, en realidad son 2 puntos, ¿no? Regresando al tema del sargazo y al tema, algo que mencionaba Iván, la adaptación es fundamental. O sea, no podemos pensar en que el sargazo lo pudimos prevenir. Bueno, de hecho hay mucha investigación sobre cómo se genera, aún existe incertidumbre científica, cómo lo debemos de tratar. Pero lo que queda claro es que no hay medidas de adaptación para el sargazo y no hay coordinación para esa adaptación. Porque no solo afecta a las autoridades municipales, afecta a la industria turística, pero afecta a los mismos pobladores que viven de estas actividades económicas, afecta de pronto la visión de México en el exterior, en la reducción del turismo. Entonces, debemos de esta palabra clave que es adaptación, trascender a los niveles de gobierno y a los actores. Y el segundo punto, retomando la idea de los municipios como actores, la verdad es que hay muchos problemas que rebasan el quehacer municipal. Hablando de la cuenca del río Lerma, definitivamente a unos les llega, unos aportan, otros limpian, es decir, debe haber un plan de cuenca y no necesariamente a nivel municipal, porque si nos vamos a ciertas delimitaciones, cada quien va a levantar la mano. Interestatal, ¿no? Porque el problema más severo se tiene realmente en el lugar en donde desemboca en Jalisco. Pero a ver, hablando concretamente del gobierno federal en este sentido y de que pues se le ve pocas condiciones ambientales, ¿no? O la poca intención de mejorar ciertas condiciones ambientales. Mucho se ha criticado también al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta situación y esta determinación de querer construir el Tren Maya, de querer construir incluso una refinería sin tener un estudio previo sobre los impactos ambientales. Y lo mismo sucedió en Santa Lucía. Entonces, ¿qué tipo de voluntad, qué tipo
de estrategia ambientalista podemos estarle viendo al gobierno federal ante estos proyectos? ¿Es más la ambición de querer conseguir y concretar una propuesta de campaña? Pues yo creo que sí, porque yo no le veo ninguna línea, digamos, en el sentido de política ambiental. O sea, si me preguntan cuál es la política ambiental de este gobierno, yo diría no sé o no veo ninguna, ¿no? Porque además, ya lo mencionaba Iván con los recortes, o sea, los recortes, la mayoría de los recortes en Semarnat y en estas otras comisiones se denominaron como recortes en áreas no prioritarias. O sea, ya se le está considerando al área ambiental como un área no prioritaria en este gobierno, ¿no? Y tan es así que hay como un desdén a esto, todo lo que mencionas sobre la falta de estudios ambientales en proyectos que definitivamente van a tener un impacto ambiental, ¿no? Y justamente en este momento de contingencia, de emergencia ambiental, que tiene que ver con que usamos gasolinas, con que seguimos usando combustibles fósiles, el hecho de plantear construir una nueva refinería parece como hasta absurdo. Absurdo y sin medir realmente las consecuencias, y creo que no se previeron las consecuencias, y por eso también lo que estamos viendo a raíz de todos estos recortes. La explotación y la comercialización ilegal de totuaba, de la vaquita marina, en fin, la tala clandestina, son parte de los delitos ambientales que han lacerado a nuestro país y que precisamente nos llevan a vivir este tipo de emergencias ambientales. Vamos a volver del corte y vamos a platicar justamente sobre esto, los delitos ambientales. ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga de perseguirlos? Fíjense que los delitos ambientales, platicábamos acerca de la explotación, de la venta ilegal, o mejor, vamos a ponerle las palabras que son el tráfico de totuaba, de la vaquita marina y demás. Son tan solo algunos ejemplos de este desastre ecológico que vivimos en nuestro país, y es que resulta preocupante cuando pensamos en las cifras o analizamos las cifras. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, de 2012 a 2018 se cometieron 586 delitos ambientales. Sin embargo, pues a decir incluso de un defensor ambiental, el 83.6% de esos delitos permanecían en la impunidad. Estamos hablando de 3.560, una cifra totalmente distinta. Y sí, estoy hablando de Tlesóforo Santiago Enríquez, quien fue asesinado justamente pues a principios de mayo. Eso por haber hecho un señalamiento fortísimo alrededor de los temas y de la situación ambiental que se vive en el país. ¿De qué tamaño es el monstruo de la ilegalidad en materia de explotación y de delitos ambientales? Pues yo creo que para empezar, por ejemplo, con este asunto de los incendios que mencionabas hace rato, que si eran provocados o no eran provocados. Se sabe que una buena parte de estos incendios que tuvimos recientemente sí son provocados. O sea, pueden ser provocados por un descuido de la gente, pero sí son provocados por personas que dejan, por ejemplo, vidrios tirados en un pastizal, y con la luz del sol eso funciona como lupa y incendia. Alguien que tira una colilla de cigarro, todo eso pasa. Pero también hay gente que por prácticas que pueden ser comunes, pero no necesariamente legales, empieza a incendiar un campo. Paula, se hablaba de temas más graves, ¿no? En el caso de Kumamoto, él decía, bueno, es que en muchas ocasiones venden estos terrenos para poderle dar, digamos, como ese giro, ¿no? Para poder tratar el terreno de alguna otra manera, y que ya no sean solamente bosques, sino que empiecen a redituar económicamente, o que incluso sirvan para hacer plantíos de marihuana, de amapola, en fin. Y eso seguramente puede pasar, ¿no? Sin duda, la palabra que has mencionado es clave, redituable. O sea, una actividad tan compleja como es el tráfico ilegal de especies, la palabra que la guía es redituable. Redituable para quienes comienzan en la comunidad capturando las especies, para quienes las transitan, las trafican, las fronteras, ¿no? Esas fronteras porosas, y de pronto también para quien las adquiere, ¿no? Porque se habla de que el tráfico ilegal de especies es una de las actividades redituables a nivel internacional comparado con el tráfico de personas. Entonces, para ya focalizarlo un poco en México, bueno, ¿qué posición tenemos ante este problema? Somos un país de tránsito, no solo de migrantes, sino también de especies traficadas. Y la totuaba, impactando a una especie endémica como es la vaquita marina, es un ejemplo clave al respecto. Sin duda se deben de mejorar las acciones, y si existen instituciones como es la Profepa encargadas de generar estas acciones, pues hay que fortalecerlas, ¿no? Pero ¿de qué te sirve si realmente parece que está desdentada, no? Brindarle los dientes que necesita para llevar esas acciones a cabo, porque esto no se va a detener, es una tendencia. A nivel internacional no es como que de pronto digamos, bueno, ya no
hay campañas de concientización, pero la demanda aumenta y de otras partes del mundo. Entonces, atender este problema tiene que meterse. Hablabas de las ganancias, entre 30 y 70 billones de dólares por año, según la OCDE, a nivel internacional, es lo que generan este tipo de delitos ambientales. Pero a ver, ya tocaste el tema de la Profepa, ¿no? Y cuando hablamos de la Profepa, realmente, híjole, parece que solamente están encargados de hacer el señalamiento de que hay una irregularidad, pero ¿de qué te sirve el señalamiento cuando no hay una justicia respecto a los distintos casos que se están presentando? Sí, mira, a mí me gustaría retomar un poco, antes de entrar a la Profepa, costos o valor de la ilegalidad en México. Como son temas ilegales, no hay muchas cifras, pero... Sí, claro. Pero, el estimado. Exactamente. Un estimado nada más en el sector forestal va arriba de los 10,000 millones de pesos. No tenemos estimación de cuánta madera y materias primas forestales se producen anualmente en el país, pero tenemos estimaciones de que el 50% de la producción nacional, el 100%, un poquito menos, un poquito más, pero se estima entre 10 y 15 mil millones de pesos de madera y productos forestales ilegales. Eso es mucha plata. Ahora, cuando tú te enfrentas como institución ante un mercado ilegal de este tamaño, pues ¿cómo lo puedes detener? Porque además lo tienes por todo el país, casi 2 millones de hectáreas. Entonces, territorialmente se vuelve muy complicado y muy costoso. Entonces, aquí, de nuevo, el recorte presupuestal, Profepa con un equivalente a 373 millones de pesos, y quitamos la inflación, su peor presupuesto en toda su historia, con recortes que ha tenido de personal. ¿Cómo puedes tener una institución con la capacidad para detener un problema de este tipo? Me queda claro que no la tienes fortalecida, y si a eso le sumas a lo mejor el cáncer más grande que tenemos en el país, que es la corrupción, la cosa crece. Hace algún tiempo veía un reportaje que transmitían en radio, en donde logran contactar con una persona que se encarga de realizar tala clandestina y de la venta ilegal de árboles, ¿no? Hasta 4,000 pesos aproximadamente es lo que te llegan a vender un árbol de más de 100 años, ¿no? Estos árboles enormes que forman parte de la Jusco y demás. Entonces, resulta preocupante cuando te pones a pensar en todo ello, pero además más preocupante es cuando ellos mismos te hablan del proteccionismo que puede haber por parte de las autoridades para eso. Y les pregunto a ustedes, ¿hay algún control para que verdaderamente se haga esta filtración de malos elementos, de la gente que está cayendo en corrupción al interior de las autoridades ambientales? O bien, de la policía lo sabemos ya, ¿no? Yo desconozco cuáles son los controles al interior de Profepa, por ejemplo, pero tenemos ahora la Gendarmería también, que está atendiendo asuntos ambientales. Creo que está haciendo un muy buen trabajo, pero de nuevo necesitamos fortalecerlos, más personal, más presupuesto, más capacidad de acción, mejores leyes, mejores regulaciones, para que también cuando atrapan al infractor pues pueda llevarse ante la justicia. ¿Y la regulación es suficiente? Una sanción. ¿O qué tan floja está la regulación en ese sentido? Yo creo que se ha debilitado demasiado, insisto. Tuvimos cambios a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que debilitaron el marco jurídico. Tuvimos cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también en la última legislatura, que debilitaron la capacidad de las instituciones de actuación. Tuvimos, en fin, una serie de enmiendas a todo el marco legal y normativo y de regulación que no ayuda a las instituciones. Ese es un tema que el legislativo tiene que retomar en esta legislatura. Endurecerlo. Así es. Y no es solo endurecerlo, es revisarlo para quizás en algunas ocasiones hacerlo más flexible, pero poner sistemas y mecanismos de protección más adecuados. En el tema forestal, por ejemplo, lo que estamos haciendo es tratando de ir más hacia lo local, que los propietarios privados, comunidades o ejidos, puedan tener más elementos para, dentro de la normativa y regulación, realizar esos rondines, vigilancia, restauración, sin que le cueste a la institución federal o estatal. Gaby. Sin duda, Iván ha tocado un punto importante en materia de tráfico ilegal de especies, que es el trabajo en comunidades, ¿no? Porque a veces viene un decreto, se endurecen las regulaciones y, bueno, las comunidades que
desafortunadamente a veces también participan de este tráfico porque de alguna manera necesitan subsistir y consideran que los recursos que están a su alcance son los que les van a proveer de esos recursos, ¿no? de esa entrada económica. Se debe trabajar en comunidad y se debe pensar como un problema que comienza desde abajo y que trasciende fronteras. Sí. Sin duda eso es algo que hace falta y también hace falta dimensionar el carácter y el valor que tiene esta biodiversidad. Los informes que se han vertido desde Naciones Unidas, actualmente tenemos la cifra de que México es el país que tiene mayor especies en peligro de extinción. Sí, claro. Definitivamente si no tomamos estas señales de alarma y no las implementamos y no trabajamos con comunidades, no puede haber una política de conservación ni para evitar el tráfico ilegal de especies. ¿Y qué tanto se puede hacer cuando hay este tipo de recortes, ¿no? O sea, la gran pregunta es, ¿cuál puede ser verdaderamente el alcance si estás menospreciando o si no le estás dando el peso suficiente a lo que compete directamente al ámbito ambiental? Pues sí, justamente yo creo que Iván, que ha señalado muy bien todos los recortes que hay en todas estas áreas. Y otra cosa que decía, o sea, tenemos por un lado los recortes, que no se le está dando esta prioridad a las áreas ambientales. Y por otro lado, lo que mencionaba sobre las leyes, o sea, las leyes están debilitadas y además yo creo que aparte de que están debilitadas, no siempre se aplican como se debería aplicar. Más allá de si están bien hechas o son más o menos y las podríamos mejorar, si se aplicaran al menos como están, tal vez otra cosa sería. Pero si no hay suficientes personas que las lleven a cabo, que apliquen estas leyes, si no hay esta conciencia que mencionabas de la comunidad, de que la gente sepa que es importante proteger lo que está a su alrededor, justamente porque pueda obtener un beneficio de eso. No el beneficio que van a obtener de vender el árbol de 100 años en 4,000 pesos, sino un beneficio a más largo plazo. Yo creo que pues entonces no vamos a lograr pues tener esta protección al ambiente, que se conjunte todo. ¿Se puede revertir esta contaminación? ¿Se puede revertir este cambio climático al que nos estamos enfrentando? El cambio climático es muy difícil que lo revirtamos en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, yo diría. Pero sí menos si naciones como Estados Unidos también le dan la vuelta y dicen que eso no existe. ¿Qué les pasa, no? Pero sí podemos avanzar hacia la adaptación y hacia la prevención de los riesgos derivados de esos cambios. A ver, espérame, porque acabas de mencionar algo que suena bastante fuerte. Tenemos que adaptarnos al cambio climático. Así es. Mira, cuando varían las temperaturas y las precipitaciones, por poner el ejemplo de las contingencias, existen mejores condiciones para los incendios. Entonces hay menos agua, los árboles están más debilitados, el suelo está más seco, la hojarasca, los pastos, los arbustos que están debajo pues, son más inflamables. Entonces esa es una situación, insisto, que cada vez vamos a ver más. Y necesitamos prever eso para adaptar los bosques, las selvas, los ecosistemas del país para que puedan resistir mejor esos periodos largos de estiaje. Mencionas en esta parte de la adaptación, y les pongo la pregunta sobre la mesa, ¿cuáles son los puntos centrales o los ejes sobre los que tiene que empezar a trabajar tanto gobierno como sociedad a fin de pues adaptarse y si se puede en la medida de lo posible revertir también los efectos de lo que ya estamos viviendo? Sin duda la actualización de conocimiento es fundamental y aquí me parece que en la mesa debemos poner clave esta alianza que debe existir entre el gobierno y la academia y la sociedad civil. Todos debemos estar conectados, todos debemos estar informados para saber qué es lo que está pasando y cómo podemos reaccionar para que las contingencias ambientales no sean extraordinarias, para que nosotros podamos también involucrarnos, ¿no? Porque el gobierno no es el único actor, también la sociedad civil debe estar presente, también los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y la academia. Y la academia ha tenido ese papel fundamental y hay que rescatarlo. Entonces me parece que la actualización en a qué estamos enfrentándonos, qué es lo que está pasando, cómo lo vamos a resolver, debe involucrarnos a todos. Vamos a regresar con un bloque de conclusiones. De manera general, ¿qué hacer ante estos cambios que estamos viviendo? Si las medidas o no, ya se ha tocado parte de esto, si las medidas o no han sido las adecuadas y si no, ¿cuáles tendrían que ser las políticas públicas aplicadas para poder trabajar y para poder vivir de una mejor manera en nuestras ciudades? Con eso volvemos.
Ya estamos de regreso en este programa de análisis y debate a fondo. Estamos en la recta final de este espacio. ¿Cuáles son las soluciones y las acciones que hay que implementar de manera concreta a fin de mejorar las condiciones del ecosistema, a fin de mejorar las condiciones en las que vivimos en este país? Empiezo contigo, Paula. Bueno, yo retomo lo que Gaby mencionaba al final del otro bloque sobre esta sinergia que tiene que existir entre el gobierno, la sociedad y la academia, que creo que además justamente hablando de las cosas que no son prioritarias en este gobierno, en el caso de México, es que la parte de la investigación científica pues también está sufriendo recortes y también está sufriendo como una especie de desdén desde la administración federal. Pero bueno, los científicos que estamos interesados en seguir, los que se dedican a investigar sobre estos temas y a los que queremos comunicar a la gente la importancia de esto, pues lo seguiremos haciendo en las circunstancias en las que podamos, ¿no? Entonces, yo creo que por mi parte como divulgadora de la ciencia, como científica, sí me interesa mucho esta parte de comunicar de manera clara lo que está pasando, sin asustar a la gente, o sea, sí, pero que se vuelvan conscientes de que hay un problema aquí, que es grave, que está aquí, que lo tenemos que resolver. Igual ya no es momento tanto de reflexionar, sino de actuar. Incluso hace poco la Organización de las Naciones Unidas, porque ya es un problema global más allá de lo que hemos hablado aquí de México, menciona que tenemos, no para revertir el cambio climático, sino para que sus efectos no sean peores y entonces sí ya tengamos una catástrofe, una emergencia muy difícil de controlar de forma global. El 2030 lo menciona como un año en donde no deberíamos sobrepasar el aumento de la temperatura del planeta en promedio de 3 grados. ¿No? Que otra vez suena muy poco. No, llevamos 0.83 según globalmente llevamos menos de 1 grado, ¿no? Pero por las tendencias que tenemos ahora de producción de gases de efecto invernadero, que son otro tipo de contaminantes, no de los que hemos hablado aquí, pero que son importantes y que igual los producen los coches, las industrias, las refinerías, pues entonces ese tipo, por la proyección que hay, podríamos llegar a ese aumento de la temperatura en 2030. Y la ONU lo que hace es un llamado a todos los gobiernos, a todas las sociedades de todo el mundo, para que trabajemos en disminuir estas emisiones. Pero es que es palpable, ¿no? Entre más pasa el tiempo, más empiezas a ver los efectos, tanto más calor, más frío en invierno. Sí. Es un asunto bastante complicado y sobre todo que no alcanzamos a vislumbrar los efectos y las consecuencias. Iván. Sí, mira, yo llamaría la atención para el tema de las contingencias y revertir todo lo que estamos viendo en las inversiones para mantener, restaurar, conservar todos los temas de agua, es decir, cuerpos de agua, cuencas, todos los sistemas hidrológicos, la parte de ecosistemas terrestres y marinos, que son fundamentales para mantener esa capacidad de resiliencia, la parte de inversión en suelos para la producción de alimentos y de conservación y uso sostenible de biodiversidad, porque ahí es donde tenemos el recurso para el futuro, para la producción de alimentos. La parte genética y la diversidad genética de todos los seres vivos del planeta, yo creo que es la puerta para, en este siglo que ya estamos, poder desarrollar nuevos alimentos y mantener pues, la capacidad de alimentar a los 9,000 millones que vamos a hacer pronto. Y luego la parte de energía, todo el cambio de matriz energética. Y junto con esto, yo creo que hay un punto fundamental a considerar, es blindar la política y las inversiones para los temas ambientales. En temas económicos, el Banco de México tiene independencia y la política económica pasa en los sexenios y no cambia, no varía demasiado. Hay que mantener ciertas variables como la inflación baja, como las reservas altas. Eso deberíamos de tener en el sector ambiental, una política muy clara de largo plazo, porque esto no se compone en 2 días ni en 3 años, es una política de largo plazo que debe estar blindada y contar con los recursos suficientes para lograr resultados en los próximos 20 años. ¿Puede ser alentador el panorama? Yo creo que, mira, México tiene mucha capacidad y mucha información. Entonces tenemos, digamos, la mesa puesta para poder lograr esto. México, aunque va a ser uno de los países más afectados por los cambios que se esperan derivados del calentamiento global, tiene mucha capacidad, no solamente en sus instituciones y en su gente,
sino también en las comunidades de base. Hay un gran conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, de cómo tengo que ayudar a los suelos para que se mantengan adecuadamente. En fin, esa capacidad necesitamos retomarla y fortalecerla. Entonces, sí podemos, definitivamente, pero requiere atención, requiere presupuesto, requiere esa voluntad política de la que tú hablabas hace rato. Es un conjunto de situaciones que hay que aplicar a fin de mejorar todo esto. Y debemos de darle prioridad, porque claro, es la base del bienestar de México. No podemos tener un bienestar ni un desarrollo si no mantenemos la base biológica de nuestra sociedad. Claro. Gabriela. Sin duda, pensando en el presente y también en el futuro de México, debemos reconocer que somos un país vulnerable, que nos tenemos que adaptar y que las políticas que han existido pues deben de implementarse de la mejor manera posible y también con una señal de aprendizaje, ¿no? De que en territorio, de que en la marcha vamos a estar aprendiendo. Volviendo al punto que mencionaba sobre cómo mejorar estas políticas públicas para que sean aplicadas acorde o como se plantea en la legislación y en todos los documentos, pues hacer funcionar ese engranaje, involucrar a todos esos actores, fortalecer sin duda las instituciones con personal capacitado, con el presupuesto adecuado, porque no se está invirtiendo en el presente, se está invirtiendo en el futuro del planeta. Definitivamente. Y pensar en binomios, pensar en sinergias, ¿no? Pensar en ciudades con biodiversidad, pensar en bosques con aprovechamiento del ecosistema, con manejo forestal sustentable. Debemos de ser creativos en este momento porque el planeta lo demanda y debemos de poner los pies en la tierra sobre lo que se debe hacer ya mismo, no mañana. Entonces podríamos concluir de la siguiente manera y si les parece. Somos un país vulnerable, pero tenemos la capacidad y podemos aprender de nuestros errores, involucrando a las instituciones, invirtiendo también en el futuro del planeta, que es esencial, con los pies en la tierra, blindando esas inversiones para el rubro ambiental, que es fundamental. Mantener, restaurar y conservar el ecosistema es esencial porque de no invertir en el presente implica sufrir las consecuencias del futuro. Y finalmente debe existir una sinergia entre cada uno de los niveles, gobierno, academia, sociedad, para estar informados y medir, prevenir y revertir los efectos de esta emergencia, porque ya no es tiempo de reflexionar, es tiempo de actuar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto el poder discutir estos temas que también se convierten en un jalón de orejas para todos nosotros y que de manera individualizada tenemos que empezar a reflexionar y a poner nuestro granito de arena a fin de mejorar las condiciones en las que actualmente se encuentra nuestro ecosistema. Sin duda. Muchísimas gracias por la invitación y un placer compartir la mesa con tus compañeros. Muchas gracias. Gracias, Gaby, Iván, gracias, Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue A Fondo.